Pues en esta mañana comenzamos el estudio al Evangelio de Mateo. Es el único de los libros del Nuevo Testamento que no hemos estudiado desde el año 2011 para aquí, que comenzamos esta dinámica de estudiar la palabra de Dios y hemos ido mirando el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, Romanos, las epístolas, etcétera, y nos quedaba Mateo. Hemos mirado, sí, parábolas, hemos visto algunas circunstancias especiales en algunos temas que dedicamos a la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, pues obviamente que hemos tocado algunos textos de Mateo, pero mirarlo como lo vamos a estar mirando capítulo por capítulo de ahora hasta diciembre. Luego en enero haremos un paréntesis, tocaremos otro tema y luego haremos la segunda parte del Evangelio de Mateo. Así que os lo digo para que podáis repasarlo, leerlo en casa, que os ayudará mucho. Hoy nos toca el capítulo 1, que es uno de los capítulos más cortos, pero viene bien también porque tenemos que hacer una pequeña introducción. Pues bien, el Evangelio de Mateo afirma que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Va a ser un tema que va a destacar, es llamado por lo general el Evangelio del Rey, porque va a darnos todos los argumentos necesarios para que reconozcamos a Jesús como el Rey, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. En este sentido, para el pueblo judío, si tú eras un judío, la predicación de Jesús no era algo demasiado nuevo, en el sentido de que el mensaje del Evangelio en realidad es la continuación del mensaje revelado a Israel a lo largo de su historia. Esto lo hemos dicho, por ejemplo, cuando Pablo va a predicar a los gentiles, va siempre a las sinagogas. Era de alguna manera más fácil para un judío aceptar todos los argumentos del Evangelio en cuanto a la persona de Cristo, porque tenían ya toda esa experiencia espiritual del templo, de los sacrificios, etcétera. Lo que pasa es que tenían que romper con eso para aceptar la nueva dinámica que trajo el Señor Jesús. Claro, los gentiles que venían del paganismo lo tenían también complicado en ese sentido porque no sabían nada del Antiguo Testamento, ignoraban totalmente. Y en este sentido, entonces, cuando entramos en el Evangelio de Mateo, pues vemos que hay cierta continuidad con la revelación que hemos encontrado ya en el Antiguo Testamento. Y si tienes dudas de esto, lee Mateo y haz un círculo alrededor de todas las veces que Mateo dice, y esto sucedió para que se cumpliese. Vas a encontrarlo en Mateo 1, en Mateo 2, dos veces, en Mateo 4, en Mateo 8, en Mateo 12, en Mateo 13, en Mateo 13 dos veces, en Mateo 21 y en Mateo 27. Todas esas veces el evangelista Mateo dice, esto sucedió para que se cumpliese. Ya os lo tengo dicho, es una manera muy didáctica de mostrarle a alguien que la Biblia es palabra de Dios, porque justamente lo que se cumple en la persona de Cristo son profecías contenidas en el Antiguo Testamento, escritas 1000 años, 700 años, 800 años antes de Cristo. Incluso algunas se cumplen cuando Cristo estaba en la cruz, colgando de la cruz. Por lo tanto, el argumento, no, que Jesús se acomodó para que las cosas se cumpliesen, carece totalmente de fundamento. Obviamente que nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia, es reinterpretar lo que el Antiguo Testamento nos presenta, redefinir la ley y los profetas que, como sabemos, hablan de Cristo. Para esto nos ayuda mucho también la carta a los hebreos. Ahora, dicho de otro modo, la misión de la iglesia es predicar que el Antiguo Testamento alcanza su cumplimiento en la persona de Cristo. ¿Vale? Y Mateo se encarga de repetirlo una y otra vez. Mateo
enriquece su doctrina sobre la persona de Jesús al compararlo con el dador de la antigua ley, con Moisés. Esto me ha llamado la atención esta semana porque siempre que introduzco el Evangelio de Mateo lo hago presentando los argumentos que Mateo da para mostrar que Jesús es el rey. Pero repasando mis notas, mis apuntes, comentarios, encontré esta sugerencia. No lo dice Mateo, ojo, quiero dejarlo bien claro. Es una manera de interpretar, de entender lo que dice el evangelista. Y, por ejemplo, hay muchas coincidencias en el relato que nos hace Mateo de Jesús con Moisés. Él destaca que en su nacimiento ambos sobreviven a una matanza. ¿Recordáis cómo el Señor fue librado de Herodes y cómo Moisés fue librado de Faraón por sus padres que le pusieron aquella canasta? Tanto Jesús como Moisés, siendo bebés, son librados de una matanza infantil. Luego, también ambos vienen de Egipto, porque para librar a Jesús, Jesús es llevado por sus padres a Egipto. Y luego Mateo lo dirá, esto aconteció para que se cumpla, de Egipto llame a mi hijo. Moisés también había estado en Egipto como Jesús. Luego también Jesús da su nueva ley desde un monte. Todos conocemos el famoso Sermón del Monte, ¿no? Y el Señor allí presenta las leyes del reino, podríamos decir así, que podemos comparar con los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 20. Y algo más, Jesús se despide desde un monte, tanto en como Moisés, al final de Deuteronomio, donde se relata la muerte de Moisés, que sube al monte para mirar la tierra prometida. El Señor sube con los suyos al monte para ser ascendido a lo alto. Luego también la estructura del escrito sugiere la identificación de Jesús con Moisés, porque, por ejemplo, en los capítulos 8 y 9, Jesús hace 10 milagros. 10 milagros en Mateo. ¿A qué nos recuerda? A las 10 plagas de Egipto, ¿no es cierto? Y quizá el ejemplo más claro del paralelismo entre Moisés y Jesús está en los discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Hay 5 discursos, 5 sermones que podríamos remarcar claramente porque Mateo los termina siempre. Y cuando terminó Jesús estas palabras. 5 veces se repite esa frase. Y cuando terminó Jesús estas palabras. Y ya sabéis qué libros se atribuyen a Moisés, ¿no? Los 5 ¿de dónde? Del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y nos encontramos con el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, el sermón misionero de Jesús en el capítulo 10, el sermón de las parábolas en Mateo 13 y el sermón sobre la iglesia o llamado eclesiástico en Mateo 18 y finalmente el sermón sobre el final de los tiempos, un sermón escatológico. Así que se puede concluir que Mateo presenta a Jesús como el único maestro. Sus enseñanzas son superiores a las de Moisés, porque vamos a encontrar al Señor diciendo una y otra vez, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no en el sentido de anular ni menospreciar la ley de Moisés. Pero ¿qué decían la gente que escuchaban estos sermones de Jesús? Nadie jamás ha hablado con esta autoridad. Nadie nos ha enseñado como nos ha enseñado y nos enseña este hombre. Por lo tanto, el Señor de esta manera cautiva los corazones y las enseñanzas que el Señor da a sus discípulos, ellos las imparten una vez que el Señor es llevado a la presencia del Padre. Ahora, algunas cosas que tenemos que tener presentes
a la hora de considerar este evangelio. Primero, no es una carta congregacional. No es una carta como la que Pablo escribe a Timoteo, por ejemplo, que era una carta personal, o como las que escribe Pablo a los romanos o a los efesios. Este evangelio no se dirige a una iglesia en particular o a una congregación con su problemática. Es una carta que está, un relato, diríamos, que está dirigido a todas las personas, presentando precisamente a Jesucristo. En segundo lugar, también tenemos que destacar que no es una biografía exhaustiva. No se trata de incluir todos los detalles de la vida de Jesús. Hay muchas cosas que se han omitido. De hecho, entendemos que el autor escogió varias historias y enseñanzas abreviadas de la vida de Jesús para lograr un propósito específico que sin duda él tenía en el corazón. Por eso este evangelio no solo incluye las enseñanzas de Jesús, sino las obras de Jesús, lo que Jesús hace, porque el autor quiere comunicarnos algo específico sobre la persona y sobre la obra de Jesucristo. Y por último, en cuanto al propósito del Evangelio de Mateo, tenemos que tener en cuenta que no es una historia cronológica. No es una historia cronológica. Obviamente que el tiempo desempeña un papel importante en la disposición del libro. Comenzamos con el nacimiento del Señor y acaba con su muerte y resurrección y su ascensión al cielo. Pero, no obstante, dentro de un marco más amplio, Mateo ha organizado intencionalmente el material que nos presenta en base a énfasis específicos que él quería comunicar. Por eso, por ejemplo, no es la Biblia que tengo aquí, pero yo tengo una Biblia anotada que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene una sinopsis, una armonía de los evangelios, una armonía. Y hay libros que tú puedes comprar en una librería cristiana que son muy útiles porque te ponen a la par el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y generalmente Juan va bastante descuadrado porque Juan, que escribe muchos años después de los otros autores, ya cuenta muchas historias que estos tres evangelistas callan. Ahora, vas a encontrar que la cronología de Mateo no es precisamente cronológica, porque hay eventos que están fuera de lugar. Probablemente el más cronológico de todas sea Lucas, ¿vale? Así que bueno, él tiene entonces esa intención y, como hemos dicho, encontramos las costuras del Evangelio de Mateo en esa frase que hemos señalado, cuando Jesús terminó estas palabras. 5 veces vamos a encontrar estas afirmaciones que nos marcan las principales secciones que vamos a estar mirando a lo largo de estos meses del Evangelio de Mateo. Así que la estructura de Mateo no es accidental, es intencionada, incluso hermosa, porque cada una de estas 5 secciones de enseñanza nos da declaraciones resumidas del Señor. Y mediante esta organización, Mateo nos ofrece un hermoso retrato de las palabras y los hechos de Jesús. Nos interesa mirar los evangelios y este evangelio de Mateo tiene que ser un incentivo para que amemos más esta bendita persona, la persona del Señor Jesús. Recordemos el objetivo principal de este evangelio, que es señalar a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo, aquel que debía ser reconocido por el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a leer ahora la genealogía de Jesús. Y vamos al capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Leo la Reina Valera 2020 y dice lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en los días de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y a Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, ¿qué os parece la lectura? Unos cuantos nombres interesantes para apuntar, para hijos y nietos y futuros bebés, ¿no? Muy bien, pues nada, se nos hace a veces algo pesado leer tantos nombres, pero hay algunos puntos que en esta genealogía pueden ser muy útiles. Primero, tenemos que saber que no es una genealogía completa. Es decir, no todos los descendientes del árbol genealógico están incluidos en esta lista. Esta lista está ordenada específicamente, como lo dice Mateo, en grupos de 14. Lo dice así en el verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, etcétera, etcétera. La idea de Mateo es organizar su genealogía posiblemente por una razón que se remonta a el nombre hebreo del rey David. Los hebreos tienen lo que se denomina, y de esto suele hablar mucho José Manuel Sierra, cuando habla de la numerología o la gematría. Sabéis que hay una asignación de valores numéricos al alfabeto hebreo. Y entonces las letras que corresponden a David en el alfabeto hebreo, ¿sabéis cuánto suman? 14. Suman 14. Además, el nombre de David es el 14º en esta genealogía que nos pone Mateo. Por lo tanto, hay quienes, indagando en este tipo de cosas, nos sugieren que Mateo pretendía de esta manera relacionar a Jesús con David. Ahora, una vez que veamos alguna de estas piezas unidas, debe quedarnos claro que la genealogía de Mateo no debemos desecharla para llegar a lo más sustancioso, que es versículo 18 en adelante, ¿no? La leemos rápido. ¡Uf! ¿Qué me dice a mí el Señor de aquí? Al ser esta genealogía a través de José, lo que le interesa al escritor es la línea dinástica, con lo que Jesús adquiere los derechos legales al trono de David. Y lo hace mediante José, que era descendiente directo de Jeconías o Joaquín, que fue el último rey de Judá. Pero llama la atención, porque cuando vas a la historia, descubres que estos reyes fueron maldecidos por causa de su idolatría y de su rebeldía contra Dios. Y de hecho Dios les dijo que de su descendencia nadie reinaría. Y entonces dice, ¿cómo? Entonces es que nos lleva por esta línea. Bueno, Jesús no queda incluido en esta maldición pronunciada contra esa descendencia, la de Jeconías, que encontramos en Jeremías 22, por no ser José
el padre natural de Jesús. José solamente era el padre legal, pero según la carne, Jesús es descendiente de David también por medio de María, aunque no por la línea de Salomón, sino por la línea de Natán. De ahí la importancia de las genealogías en Lucas y la genealogía que encontramos aquí. Ahora, el autor nos dice, hijo de David, y eso tiene que ver con la realeza. Esto era presagiar, diríamos, la identidad de Jesús como rey. Y luego también dice, hijo de Abraham. Y esto se relaciona con el pacto abrámico. Y era muy importante para los judíos encontrar una persona que tuviese estas referencias. Hijo de David, hijo de Abraham. Pero hay algo que nos llama la atención y yo ya supongo que estáis esperando que hable de eso. Porque una de las cosas que encontramos es que las genealogías siempre son largas y a veces incluso los escritores tendían a quitar algunos nombres incómodos. Pero Mateo no hace eso. Mateo no da una genealogía, como hemos dicho, absolutamente completa, pero por otro lado, en lugar de quitar nombres incómodos, se encarga de poner nombres que otros no hubiesen colocado, porque no siempre se ponían los nombres de las mujeres. En algunas ocasiones sí, pero no siempre. No siempre. Se habla siempre de la línea a través de los padres. Y aquí nos encontramos con que hay 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús de Mateo que son realmente llamativas. Tamar es la primera de las 4 mujeres controvertidas que aparecen en el linaje de Jesús. Esta mujer se ve envuelta en una relación incestuosa con el padre de su marido muerto, pero además de ser una mujer que busca una solución en medio de una injusticia que se había hecho sobre ella, es una mujer que había sufrido abusos sexuales en el contexto de la familia. Es decir, su esposo había muerto y las leyes de aquellos días decían que si moría el esposo, esa mujer tenía que ser dada a su hermano, para que ese hermano levantase descendientes que iban a llevar el nombre del hermano muerto, para que no se perdieran las genealogías. ¿Y qué le sucede a Tamar? Que por 2 veces 2 hermanos de su marido muerto abusan sexualmente de ellas, pero evitan que ella tenga descendencia. Y Dios le quita la vida. Por lo tanto, Tamar es una mujer que sufre, que ha sufrido, que ha sido abusada. Y esto es un mensaje de gracia maravillosa, porque vivimos en un mundo donde hay gente con la vida rota, especialmente en el área sexual. Y a veces no solo por abusos que se han experimentado con compañeros o fuera del hogar, a veces también de seres cercanos o personas cercanas que quiebran el espíritu, rompen las identidades y las personas viven con esa carga que pasan los años y ya hemos oído y seguimos oyendo permanentemente lo que ha sucedido en la vida de personas abusadas sexualmente. Por eso, cuánto tenemos que orar por nuestros hijos, nuestros nietos, cuánto tenemos que cuidarles, cuánto tenemos que protegerles, cuánto tenemos que advertirles para que sepan defenderse. Pero a su vez también podemos decir que el Evangelio redime. Y esta mujer abusada y dejada de lado y olvidada por la familia más cercana, es una mujer que entra en la genealogía nada menos que del Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay esperanza de redención. Hay un evangelio que restaura, que cambia, transforma las heridas que el mundo o las circunstancias nos pudieron causar.
Luego nos encontramos con Rahab, una mujer de mala vida, una mujer que también su historia está allí en el libro de Josué. Esta mujer entra en la historia de los héroes de la fe. Está mencionada en Hebreos capítulo 11 y se habla también de ella en Santiago. Por lo tanto, es un ejemplo de fe y de obras. Y de obras. Luego Tamar se casa con Salmón de la tribu de Judá y tiene un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Booz, el esposo de Ruth, su nuera. Es una prueba impresionante de la gracia de Dios. Dios puede utilizarnos a cualquiera de nosotros sin importar nuestro pasado o lo indignos que nos sintamos. Dios está vivo. Dios está dispuesto a darnos nuevos comienzos, como se los dio a esta mujer. Nos encontramos con Ruth la Moabita. No voy a hablar mucho de Ruth porque nos han hablado hace 2 domingos o 3 atrás de Ruth y de Noemí. Pero ¿qué hacemos cuando la vida nos trata mal? ¿Cómo actuamos cuando la persona más importante para nosotros muere o nos deja? ¿Cómo reaccionamos cuando nos volvemos totalmente dependientes de los demás para enfrentar las cosas básicas de la vida y la persona más importante para nosotros es una persona amargada y sin vida como era su suegra, Noemí? Y allí la tenemos a esta mujer. Nos muestra también el camino de la redención. No solo la transforma a ella, sino que la usa para transformar la vida de las que la rodean. Y hay a veces situaciones difíciles que vienen a nuestra vida y vemos que en nuestro entorno, los que están a nuestro alrededor, en lugar de apoyarnos y alentarnos, son una carga pesada que tiende a aplastarnos y a destruirnos. Lee el libro de Ruth y vas a ver a una mujer que confía, que trabaja, que se mueve, que actúa y que Dios levanta como un testimonio de lo que Él puede hacer en la vida de cualquier persona que responde a lo que Él espera de nosotros. Y finalmente, la mujer de Urías, Betsabé. Ella cometió adulterio también y su pecado se reconoce en la descripción, pero es amada por David, perdonada por Dios y en su gracia llega a ser madre de Salomón, que va también no solo a reinar, sino que ser predecesor de Jesús. Así que vemos aquí muchas personas. No todas son nombradas como reyes ni líderes muy conocidos, pero están aquí en la genealogía de Jesús. Y eso nos recuerda que podemos dejar huella en la vida de otras personas. 100 años después de nuestra muerte, pocos nos recordarán. Pero lo que permanecerá a lo largo de los siglos e incluso en la eternidad será lo que hemos comunicado, lo que hemos dejado en la vida de aquellos que vienen detrás de nosotros, aquello que hemos producido, nuestro trabajo, nuestra productividad, nuestros ingresos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro coche tiene poco o nada que ver con lo que va a quedar después de nuestra vida. Lo que dejemos en la vida de los que vienen detrás espiritualmente será una marca que podrá recordarse en las generaciones siguientes. Muy bien, el dilema de José. Ahora sí vamos al título de nuestro mensaje en estos 10 minutos que me quedan y tenemos el nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, versículo 18. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José y antes que convivieran se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. No tenemos comentarios en los evangelios sobre el terrible golpe que debió ser para José recibir la noticia de que su prometida estaba embarazada. Era una situación profundamente humillante para José. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Qué dolor! ¿Cuántas preguntas se habrá formulado? ¿Cuántas cosas habrán venido a su mente? Y Mateo nos dice que José era un hombre justo, pero el que lo fuera no significa que él supiera cómo podía resolver esa situación. Lo que nos da es una pista sobre lo que más importa en un momento de crisis. Eso sí, nos lo cuenta Mateo. Y la idea principal que quiero dejaros hoy es la siguiente: la forma correcta de manejar una situación compleja no descansa tanto en nuestra capacidad de seguir un procedimiento preestablecido, sino en ser la clase de persona que siempre actuará con integridad sin importar el desenlace particular de las circunstancias. Esta es la idea principal, el dilema de José. ¿Cómo vamos a manejar una situación compleja? Él está presionado. Él siente que no tiene salidas. Era un hombre con un camino recorrido en la vida y en la vida espiritual. Él había cultivado una relación con Dios, pero de pronto se encuentra en un momento intensamente doloroso. Y en medio de la crisis, en medio de la presión, de la angustia, del agobio, de todo lo que él siente, hay una cosa que tiene clara. Era hacer lo correcto y lo justo a los ojos del Dios que él había seguido. A los ojos del Dios que él conocía. Y entonces vamos a ir rápidamente con 5 cosas que tengo que decir en 5 minutos. Va a ser difícil, pero no importa. Primero, José era un hombre de principios inflexibles. Él recibe en sueños una visita angelical. Y cuando existe un intenso deseo de hacer lo que es bueno, Dios va a ser fiel y nos va a mostrar el camino a seguir. Él lo va a hacer. Notemos que es al que reflexiona, al que Dios guía. Se nos dice así que Mateo pensaba, estaba reflexionando, ¿qué puedo hacer? No toma una determinación rápidamente. Él está sobrepasado por la situación, no entiende lo que ha pasado. La mujer que ama y con la que espera casarse le ha venido a decir: estoy embarazada, y él la ama y está desconcertado realmente. Ahora se toma tiempo para reflexionar.
Yo no sé si él se habrá dormido orando o no, pero puedo imaginar que sí. Probablemente que sí. Diciéndole a Dios, Dios, ¿qué hago? Él era justo, dice. Era un hombre espiritual. No quería infamarla, no quería difamarla. Dios va a guiar. Siempre nos va a guiar. Y en otras ocasiones he compartido con vosotros 4 pensamientos o 4 apartados que nos pueden ayudar frente a cualquier decisión que tengas que tomar, por más presiones que tengas. Primero, la edificación. ¿Esto me edificará? 1 Corintios 10:23. ¿La decisión que tome me va a edificar? En segundo lugar, el ejemplo. ¿Esto ayudará a otros? ¿Qué ejemplo voy a dar con la decisión que voy a tomar? En tercer lugar, testimonio, evangelismo. ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Conducirá a otros a Cristo? Cuarto lugar, exaltación. ¿Esto glorificará a Dios? 4 apartados de 1 Corintios 10. Es muy fácil recordarlos. Hay uno que está en el capítulo 8. Edificación, ejemplo, evangelismo y exaltación. Pasa por ese sedazo, la decisión que tienes que tomar, y probablemente encuentres la respuesta que tu corazón necesita. En segundo lugar, José era un hombre con discreción y sensibilidad. No quería difamarla. Es decir, no quería exponerla a vergüenza pública. Es decir en público o escribir cosas negativas en contra de el nombre, la fama y el honor de una persona. En especial, obviamente, cuando lo dicho o lo escrito es falso. Y José no solo no quería difamarla, sino que nos habla de que también él era un hombre misericordioso. No quiso hacer de María un ejemplo público, no la quiso exponer. En tercer lugar, José era un hombre obediente. Dice que en medio de su sorpresa y de su turbación, recibió la visita de un ángel que le dijo lo que debía hacer. Y claro, esta frase sería una conclusión perfecta si pudiéramos aplicarla a nuestras más emocionantes experiencias con el Señor, ¿no? Señor, mándame un ángel que me diga lo que tengo que hacer. Pero es que Dios ya nos ha dejado su palabra. Y el impacto de la palabra de Dios no se mide por la emoción que sentimos al oírla, ni por las lágrimas que derramamos cuando Dios nos habla, aunque es bueno que afecte nuestras emociones. El impacto se evalúa a partir del momento en que comienzo a caminar en esa verdad. Solamente la obediencia desata la bendición sobre nuestras vidas. No te engañes. Solamente la obediencia trae bendición a la vida cristiana. Y José tuvo que hacer a un lado los sentimientos que invadían su corazón, cerrar sus oídos a las preguntas que invadían su mente y finalmente tomó la decisión. Y la obediencia siempre depende de una decisión. José era un hombre disponible para Dios. Eran 2 las opciones que tenía: divorciarse de María silenciosamente o acusarla públicamente y exponerla a la vergüenza y, quién sabe, al apedreamiento, como luego sucedería en Juan 8 con aquella mujer adúltera que es traída a los pies del Señor, ¿no? Pero Dios tenía una tercera opción. ¿Cuál era? Que se casara con ella. Esa era la opción de Dios. Sigue adelante, José. No se le había ocurrido, pero a Dios sí.
Y más de una vez, el Señor se encarga de mostrarnos que tenemos más opciones de las que pensamos. En fin, José era un hombre con autodisciplina. Dice que conservó a María virgen, no mantuvo relaciones conyugales con María hasta después del nacimiento, donde luego vivió una vida normal de todo matrimonio, y obviamente es así como debe ser. Y es entonces que José y María proveyeron a Jesús un hogar en el que comunicaron un ejemplo de devoción que dejaría sin duda también una huella imborrable en el corazón de Jesús. Hermanos, la forma correcta de manejar una situación compleja no descansa tanto en nuestra capacidad para seguir un procedimiento preestablecido, sino en ser la clase de persona que siempre actuará con integridad, sin importar que te toque perder. Siempre. No, mira, no declares, no digas, tapa, disimula. Dios mira el corazón y bendice la obediencia y la integridad. Seamos la clase de personas que actúa con integridad, nos cueste lo que nos cueste. Así glorificaremos a Dios y así viviremos bajo su bendición. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Queremos darte por el capítulo 1 de Mateo y tantas lecciones y muchas más, algunas mencionadas durante la alabanza que no hemos señalado, como poder llamar a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, es hermoso tenerte en nuestra vida, llamarte Padre, descansar en la bendición de ser tus hijos. Gracias porque has prometido ser fiel, guiarnos, acompañarnos. Y así como lo experimentó José, queremos experimentar tu presencia, tu dirección, tu guía. Oír tu voz, Señor, hablando a nuestros corazones frente a cada circunstancia que debamos enfrentar. Te amamos, Señor, y te alabamos en esta mañana. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.